Hola, bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a estudiar los autómatas programables o PLCs según sus siglas en inglés. Este video tutorial se va a dividir en tres partes. La primera parte va a ser una introducción general a los autómatas programables, una segunda parte en la que vamos a estudiar más específicamente el autómata programable con el que vamos a hacer las prácticas y por último una tercera parte en la que vamos a aprender a cómo programar autómatas programables utilizando el software de simulación KDesimu. Bien, pues sin más, empecemos con la primera parte. Lo primero que debemos aprender es a saber reconocer un autómata programable. Estos suelen tener un aspecto parecido al que tenéis en vuestra pantalla. En este caso se trata de un autómata de la marca Siemens y como veis puede estar constituido por uno o varios bloques denominados módulos. A continuación vamos a ver los apartados en los que se divide esta presentación. En el primer apartado vamos a ver qué son los autómatas programables. En el apartado 2 vamos a estudiar cuál es su función. En el apartado 3 vamos a ver las partes principales de las que consta un autómata programable. En el apartado 4 vamos a ver los tipos más comunes de autómatas programables que nos podemos encontrar en el mercado. Y por último, en el apartado 5 vamos a estudiar qué lenguajes de programación se utilizan para programar los autómatas. Bien, empecemos por el apartado 1. Los autómatas programables, tal y como indican sus siglas en inglés, son controladores lógicos programables. Es decir, son equipos electrónicos cuya función puede ser variable y la va a definir el usuario a través de un programa. A diferencia de los controladores electrónicos habituales en el sector de refrigeración, como pueden ser los ACO o los Dixel, estos controladores lógicos son programables. Es decir, los autómatas son programables, mientras que los controladores electrónicos como Dixel o ACO no son programables, son configurables. Estos controladores hacen una función y solo esa función. Pero la función que realiza un autómata programable la define el usuario. ¿De acuerdo? Es una diferencia importante. Pueden hacer una función que puede ser desde controlar una puerta de garaje, un ascensor, una escalera mecánica, un proceso industrial, hasta controlar la temperatura de una cámara frigorífica. ¿De acuerdo? Las funciones principales de los autómatas se pueden resumir en las siguientes. Pueden realizar el control de cualquier proceso automáticamente, es decir, sin intervención humana. Otro aspecto es que permite modificar la función o programa sin necesidad de realizar cambios en el cableado. Esto es importante. En el caso de utilizar autómatas programables, el cableado es el mismo. Lo que cambia es el programa. ¿De acuerdo? Además, los autómatas programables permiten la recogida de datos históricos, debido a que tienen memoria de almacenamiento. Permite guardar, por ejemplo, los datos de la temperatura interior de una cámara frigorífica. Y esto es muy habitual en el sector de la refrigeración, concretamente en el sector de la alimentación, donde Sanidad obliga a las empresas a guardar estos datos, con el objeto de saber en todo momento que la cadena de frío de esos productos no se ha roto. También permite obtener datos de funcionamiento en tiempo real. Bueno, esto está muy bien, también lo hacen los controladores electrónicos, ¿vale? Pero por ejemplo, podría ponerlos en una gráfica y ver la evolución de los datos que yo quiera. Y por último, y muy interesante, permite comunicarse con otros autómatas y otros PCs a través de redes de comunicación o incluso Internet. Apartado 2. ¿Cuál es la función de un autómata programable?
Bien, su función es la de realizar la automatización y control de cualquier proceso sin necesidad o con la mínima intervención humana. Y segundo, y más importante, de cara a la realización de las prácticas que vamos a hacer, es que en los automatismos cableados sustituye el cableado de la parte de mando que se encuentra en el interior del cuadro eléctrico. Bien, pues para verlo más gráficamente, supongamos el esquema eléctrico que veis en la figura de la izquierda. Tengo un esquema eléctrico cableado, como los que realizamos en el taller, donde aparecen, por ejemplo, S1 pulsador de paro y S2 pulsador de marcha, un K1 que es la bobina de un contactor, un H1 que es una lámpara y un V1 que es una electroválvula. ¿De acuerdo? También tengo un contacto auxiliar de K2 y un contacto auxiliar de K1. Pues bien, todo lo que está ensombrecido de color rosa va a ser programa. Cuando pasemos al autómata programable, eso va a ser un programa. Con lo que lo único que debo hacer es conectar el pulsador de marcha, el pulsador de paro, la bobina del K1, el piloto de señalización H1 y la electroválvula V1 al autómata. Y estos siempre se conectan de la misma manera. Y ya dentro del autómata diseño el software para que me haga esa función. ¿Vale? Simplemente señalar que hay que empezar a entender o a distinguir entre qué es una entrada y qué es una salida. Si os dais cuenta, veis que el pulsador de paro S1 y el pulsador de marcha S2 están conectados a la tarjeta de entradas. Se consideran entradas. Sin embargo, K1, H1, V1 van a ser activados o desactivados por el propio autómata en función del programa que hayamos hecho. ¿De acuerdo? Al igual que en mi cuadro eléctrico, yo no actúo directamente sobre la bobina, sino que yo actúo sobre un pulsador y mi automatismo actúa sobre la bobina. Pues en el caso del autómata programable, igual. Yo voy a actuar sobre los pulsadores, un final de carrera o una fotocélula, y es el autómata el que va a activar las salidas. ¿De acuerdo? A modo de ejemplo, pulsadores, finales de carrera, fotocélulas, termostatos, presostatos, van a ser entradas. Bobinas de contactores, tumbadores, pilotos de señalización, electroválvulas, todo eso van a ser salidas. ¿De acuerdo? Bien. Punto 3. ¿Cuáles son las partes principales de un autómata programable? Bien, las partes principales van a ser la CPU, que es la que va a ejecutar el programa principalmente, la memoria del autómata, la fuente de alimentación, a tratarse de un equipo electrónico requiere de una alimentación eléctrica, con la salvedad de que esta fuente de alimentación, además de alimentar al autómata, nos va a proporcionar una tensión de 24 voltios para las entradas. Ya veremos cómo. Va a tener principalmente unos módulos de entradas y salidas con los que se va a comunicar con el proceso para ejecutar el proceso, y también existen otros módulos de muchísimos tipos. Bueno, vamos a empezar por la CPU. La CPU es la parte más importante del autómata. Se encarga de ejecutar el programa, leer las entradas, activar las salidas en función del programa que hayáis diseñado. Es como el microprocesador de un ordenador. Las memorias. Las memorias de un autómata programable son de varios tipos, que depende de la función de cada memoria. Y tienen varias funciones, entre las que caben destacar las siguientes. 1. Almacenan el programa de usuario, es decir, queda guardado en una zona de la memoria. 2. Almacenan los estados de las entradas y salidas. El autómata siempre sabe en qué estado se encuentran las entradas y
en qué estado deben estar las salidas. También almacenan los datos de las variables y datos internos como temporizadores, contadores, etc. Bien, ya hemos visto las funciones principales de la memoria. Pero un aspecto muy importante que hay que tener muy claro es cómo está estructurada la memoria de datos en un autómata programable. Bien, esta memoria se organiza en bits, bytes, words o palabras, o double words o doble palabras o palabras dobles. Los bits son la unidad básica de información en electrónica o en sistemas informáticos y tiene solo dos estados, 1 o 0. O si tomamos como referencia los circuitos eléctricos que trabajamos en el taller, podemos decir cerrado o abierto, o tiene tensión o no tiene tensión. Si tiene tensión, un 1. Si no tiene tensión, un 0. Si agrupo 8 bits, estos conforman un byte. 2 bytes formarían una palabra y 2 palabras formarían una doble palabra. Las palabras y dobles palabras se utilizan más cuando se trabaja con datos analógicos. Nosotros nos vamos a centrar en los bits y en los bytes, y a continuación vamos a ver cómo se accede a ellos. Bien, ¿cómo se accede a la memoria? La memoria de un autómata es como una tabla, y hemos dicho que se organiza en bits y en bytes. 8 bits conforman un byte. Y además la memoria está organizada en áreas. Por ejemplo, empecemos por la memoria de entradas. ¿De acuerdo? Que en nuestro autómata programable tiene un tamaño de 1024 bytes. Entonces, ¿cómo se organiza esta memoria? Si veis la tabla que tenéis, cada cuadrito de cada columna representa un bit. Y van del 0 al 7, en total 8 bits. Es decir, los 8 bits conforman o constituyen un byte. Cada byte es una fila. Por ejemplo, la fila I0 sería el byte 0 de la memoria de entradas. Y si veis, esa fila tiene 8 bits. La fila I1 tiene otras 8 casillas del 0 al 7, que son otros 8 bits que conforman un byte. ¿De acuerdo? Y así hasta la 1023. Si contamos desde la 0 a la 1023, son un total de 1024 filas, es decir, 1024 bytes, que es la memoria que nuestro autómata va a dedicar a las entradas. Entonces, la primera entrada del autómata sería la fila I0, el bit 0. Eso se escribe, ya veremos que se escribe I0.0, y ese es el primer bit de la memoria de entradas. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que yo no me puedo encontrar nunca un bit con el nombre I0.8, porque no existe. Es I0.0, I0.1, I0.2, etcétera, 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 hasta que llego al 7, I0.7. El siguiente bit sería el primero del siguiente byte, ya sería el I1.0, I1.1, I1.2 y así sucesivamente hasta el I1.7. Después vendría el I2.0. ¿De acuerdo?